5 vacíos emocionales que nacen de la herida con mamá, Bell Hellinger y las constelaciones familiares. Desde la mirada profunda de Bell Hellinger, exploramos cómo la relación con la madre, presente, ausente, amorosa, sacrificada o emocionalmente distante, deja huellas invisibles que condicionan nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestro éxito, nuestra energía vital y sobre todo el sentido que le damos a la vida. Este video es un recorrido emocional, sistémico y profundamente humano por los vacíos emocionales más determinantes, aquellos que muchas personas sienten sin poder nombrar y que suelen manifestarse con insatisfacción, bloqueo, tristeza, ansiedad, culpa, falta de dirección o desconexión interior. En este video hablamos sobre ¿qué son los vacíos emocionales desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares? Porque la herida con mamá es una de las raíces más profundas del vacío interior. Cómo el amor interrumpido con la madre se transforma en patrones inconscientes. Los 5 vacíos emocionales que nacen de esta herida y cómo se expresan en la vida adulta. Las enseñanzas de Bell Hellinger sobre el orden, el amor y la pertenencia. Porque el 5º vacío es el más determinante para encontrar dirección y sentido y cómo comenzar un movimiento interno de sanación y reconciliación con la vida. Este video es para ti, ¿sí? Sientes un vacío interno que no se llena con logros, relaciones o éxito. Te cuesta encontrar dirección, motivación o sentido en tu vida. Repites patrones de dependencia, autosabotaje o desconexión emocional. Sientes culpa al ser feliz, al vivir tu propia vida. Percibes que cargas emociones que no te pertenecen. Intuyes que tu historia con mamá influye más de lo que imaginas. Buscas sanación emocional profunda, no soluciones superficiales. Los 5 vacíos emocionales que nacen de la herida con mamá. El vacío de seguridad y sostén, cuando la mamá no pudo sostener emocionalmente por ausencia, dolor, sobrecarga o historia personal. El niño crece con una sensación interna de inseguridad. En la adultez, este vacío se manifiesta como miedo constante, necesidad de control, dependencia emocional o dificultad para confiar en la vida. No es falta de carácter, es un amor que no pudo llegar completo. El vacío de merecimiento y el valor personal, aquí nace la sensación de no ser suficiente. Muchas personas se esfuerzan sin descanso para ser vistas, reconocidas o amadas. Desde las constelaciones familiares entendemos que cuando el amor materno se vivió condicionado, el alma aprende que debe hacer algo para merecer. Este vacío impacta directamente en la autoestima, el dinero y las relaciones. El vacío de identidad y lugar, cuando el vínculo con mamá se invierte, cuando el hijo cuida, salva o acompaña emocionalmente a la madre, se pierde el lugar natural del hijo. Esto genera confusión interna, dificultad para tomar decisiones y una vida vivida desde la responsabilidad excesiva. El alma no descansa porque nunca pudo ser simplemente hija o hijo. El vacío del vínculo y cercanía emocional. Este vacío aparece cuando hubo distancia emocional, frialdad, rechazo o imposibilidad de contacto profundo. En la vida adulta se traduce en relaciones superficiales, miedo a la intimidad o vínculos donde se ama desde la carencia. No es que la persona no sepa amar, es que aprendió a protegerse del dolor. El vacío de conexión con la vida, el más determinante, este es el vacío que responde la gran pregunta: ¿hacia dónde va mi vida? ¿Por qué nada termina de llenarme? Desde la mirada de Bell Hellinger, la madre es la puerta de entrada a la vida. Cuando no se la toma internamente, tal como fue, con su historia, sus límites y su destino, la persona queda desconectada del flujo vital. Aquí aparece la apatía, la falta de sentido, la sensación de estar perdido, aunque todo esté bien. Sanar este vacío no es cambiar a la madre, es asentir a la vida a través de ella. Cuando este vacío comienza a cerrarse, algo profundo se ordena, la energía vuelve, las decisiones se aclaran y el camino empieza a sentirse propio. ¿Te resuena el trabajo de Bell Hellinger y las constelaciones familiares? Existen carencias emocionales que no se llenan con logros, ni con dinero, ni con parejas. Y no importa cuánto intentes, siempre vuelven a ti esas sensaciones de ausencia que no terminas de comprender del todo. En constelaciones familiares sabemos que muchos de los vacíos más profundos de la vida no nacen repentinamente o a causa de las circunstancias.
realmente nacen en la relación con mamá. Hoy voy a hablarte de 5 vacíos emocionales que se forman cuando hay una herida con la madre. Vacíos que luego intentamos llenar con placeres momentáneos y no terminan de contemplarnos. Quédate porque conocerás la verdad profunda detrás de estas ausencias. El 5.º vacío es el más silencioso de todos, el menos reconocido y el que determina en gran medida cómo está tu vida. Y si aún tienes la posibilidad de darle un giro y hacer lo que tu esencia vital te pide, cuando hablamos de la relación con mamá, es muy común que algo dentro se tense y se alarme. Hay personas que apenas escuchan la palabra madre y sienten que deben defenderla, justificarla o incluso defenderse a sí mismas. Otras sienten culpa, incomodidad, resistencia, y esto es importante decirlo desde el inicio. Este espacio no es para señalar, acusar ni juzgar a mamá, ni mucho menos para instalar la idea de que ella nos hizo algo. Si estás aquí, no es para buscar culpables, es para buscar comprensión y conciencia. Y la comprensión en el trabajo sistémico siempre abre caminos donde antes solo había dolor o confusión, o donde había muros mentales que te impiden avanzar. Desde la mirada de las constelaciones familiares, la madre no es observada como una persona aislada, sino como parte de una cadena mucho más grande. Es realmente uno de los pilares, su propia infancia, su historia emocional, sus carencias, sus pérdidas, sus miedos, sus renuncias. Mamá no llega a nosotros en blanco. Llega cargando todo lo que fue, todo lo que vivió y todo lo que no pudo resolver. Y eso que no pudo resolver no se borra con tener un hijo. Muchas veces sin intención se transmite, no como daño, sino como información emocional. Bell Hellinger, creador de las constelaciones familiares, decía algo profundamente revelador. Los padres dan lo que pueden y los hijos toman lo que hay. No lo que hubiera sido ideal, no lo que nos habría gustado, no lo que creemos que necesitamos, sino lo que estuvo disponible en ese momento. Y aquí aparece una clave esencial para que comprendamos lo que hablamos en este video. Cuando algo importante no estuvo disponible emocionalmente, no desaparece, no se evapora con el tiempo. Se manifiesta más adelante en forma de vacío. Podríamos hablar incluso de que se presenta como una forma de destino, siempre y cuando no seamos conscientes de la verdad. Estos vacíos no son defectos de personalidad, no son señales de debilidad, ni pruebas de que algo está mal contigo. Son huellas, son marcas invisibles de experiencias tempranas donde algo esencial no pudo ser entregado como el alma infantil lo necesitaba. Y como no pudo ser tomado en su momento, la vida se encarga de recordarlo una y otra vez, a través de situaciones, relaciones y sensaciones que se repiten. Por eso es tan importante comprender esto antes de entrar en cada vacío, porque si no, podrías escuchar lo que viene desde un lugar de defensa interna pensando, pero mi mamá hizo lo mejor que pudo, o no fue tan grave, o incluso no quiero remover eso. Y sí, es verdad, mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y también es verdad que a veces eso no alcanzó. Ambas cosas pueden convivir sin anularse. Reconocer una carencia no es negar el amor, es mirar la realidad emocional con honestidad. En el trabajo sistémico decimos algo muy claro: mamá no daña, mamá transmite. Transmite su forma de vincularse con la vida, con el amor, con el miedo, con la abundancia, con el dolor. Si ella misma creció con vacíos, con ausencias, con exigencias o con sacrificio, eso se filtra en el vínculo con los hijos, incluso cuando hay amor genuino, porque el amor por sí solo no siempre sana, a veces solo acompaña. Y aquí aparece otro punto clave. El niño no tiene herramientas para entender esto. El niño no piensa, mi mamá está herida. El niño siente, y cuando siente que algo falta, no culpa a mamá, se culpa a sí mismo. El niño cree en silencio: si algo no llega, debe ser porque yo no soy suficiente, porque pido demasiado, porque hay algo que no está del todo bien en mí. Esa interpretación infantil es la semilla de muchos de los vacíos que luego se manifiestan en la adultez. Por eso, cuando hablamos de heridas con mamá, no estamos hablando necesariamente de momentos fuertes, evidentes o de grandes traumas visibles. Muchas veces hablamos de cosas mucho más sutiles. Una madre emocionalmente ausente porque estaba agotada, una madre triste, una madre que no pudo sostener porque nadie la sostuvo antes,
Una madre que dio desde el sacrificio y no desde la abundancia interna, todo eso deja huella, y aunque nadie lo haya querido así. Los vacíos que vamos a recorrer en este video no aparecen de un día para otro, no nacen porque algo salió mal en la adultez. Son construcciones internas que se fueron formando desde muy temprano, incluso desde el vientre, y que luego buscan ser compensadas de distintas maneras. Y debes saber algo importante: la vida siempre intenta compensar lo que faltó. Si no hubo seguridad, buscamos control. Si no hubo reconocimiento, buscamos éxito. Si no hubo acompañamiento, buscamos pareja. Si no hubo nutrición emocional, buscamos llenar desde el cuerpo o desde el placer. Por eso nada de esto es casual. Entenderlo cambia completamente la forma en que miras, porque deja de ser ¿qué me pasa?, para convertirse en ¿qué historia vive en mí? Y esa pregunta ya no ataca, no juzga, no condena, explica, ordena y da sentido. Por eso esta parte del camino es tan importante, porque sin este contexto, cada vacío podría sentirse como una sentencia. Con este marco, cada vicio se convierte en una prueba de conciencia. Bell Hellinger insistía en algo fundamental: la sanación comienza cuando dejamos de exigir a nuestros padres lo que no pudieron dar y empezamos a tomar la vida tal como vino a través de ellos, tomarla completa, con lo que hubo y con lo que faltó. Porque solo cuando dejamos de luchar contra la falta, el vacío pierde fuerza. Mientras seguimos peleando internamente con mamá, aunque sea en silencio, esos vacíos siguen pidiendo atención. Realmente no busco que recuerdes escenas dolorosas ni que revivas el pasado desde el reproche. Busco algo más profundo, que puedan reconocer patrones, sensaciones, repeticiones que quizás te han acompañado durante años y que empieces a mirarlas desde un lugar más amplio y compasivo. No para quedarte ahí, sino para comprender por qué estás ahí. A partir de ahora, cuando hablemos de cada uno de los 5 vacíos, no lo haremos para señalar una herida aislada, sino para mostrar cómo una misma raíz puede expresarse de distintas formas en la vida. Quizás te reconozcas en uno, quizás en varios. Y eso no significa que esté mal, al contrario, significa que hay algo en tu historia que quiere ser visto con más verdad, porque cuando algo no puede ser dado, no desaparece, se vive como vacío. Y solo cuando ese vacío es reconocido, deja de dirigir nuestra vida desde la sombra. Hablar de ausencias emocionales es hablar de realidades y no solo conceptos abstractos. No se siente como tengo un vacío, sino como sensaciones cotidianas que se repiten, como estados internos que acompañan silenciosamente la vida. Por eso, antes de nombrar el primero, quiero que te observes no desde el juicio, sino desde la honestidad, porque estos vacíos no se activan leyendo un libro o escuchando una teoría. Se activan cuando algo de lo que se nombra te toca por dentro, cuando una frase parece describir tu vida sin que nadie te la haya contado. Primer vacío, el vacío del valor personal, o también conocido como el vacío del éxito. Suele ser el más normalizado, el más aplaudido socialmente, y por eso mismo uno de los más difíciles de reconocer. Es esa ausencia que se disfraza de productividad, de exigencia, de metas cumplidas. Es el vacío que vive detrás de una sensación persistente, esa que dice: nada de lo que hago es suficiente. Personas que hacen mucho, que logran cosas, que se esfuerzan, que avanzan, pero que en el fondo sienten que siempre falta algo más, como si el descanso nunca llegara, como si la satisfacción durara muy poco, como si cada logro se volviera pequeño apenas es alcanzado. Este vacío suele expresarse en pensamientos cotidianos que pasan desapercibidos, pero que gobiernan la vida interna. Sentir culpa al descansar, minimizar los propios logros, compararse constantemente, vivir con miedo al error, no por el error en sí, sino por la vergüenza de no estar a la altura. Incluso cuando nadie critica, la persona ya se ha criticado primero. Es una voz interna, dura, implacable, que no se conforma con nada. Y aquí
Es importante decirlo con claridad. Esto no es ambición sana ni deseo de crecer. Esto es una herida. Desde la mirada de las constelaciones familiares, el valor personal no se construye a través de los logros ni de la validación externa. El valor crece en el primer vínculo, en esa experiencia temprana en la que un niño siente sin tener que hacer absolutamente nada, que es bienvenido, que su sola existencia es suficiente. Por eso la pregunta no es si tu madre te quiso o no, si te amó o no. La pregunta es mucho más profunda y a veces incómoda. ¿Pudiste sentirte recibido tal como eras o sentiste, aunque fuera de manera no tan notoria, que tenías que hacer algo para ser visto? Este vacío suele nacer cuando mamá, por distintas razones, no pudo estar emocionalmente disponible. A veces estaba físicamente presente, pero internamente ausente. Otras veces estaba triste, agotada, sobrecargada por la vida. Y el niño lo percibía con una sensibilidad que solo tienen los hijos. En algunos casos, mamá necesitaba apoyo, contención, reconocimiento, y sin darse cuenta, el niño empezó a ofrecerlo. En otros, el reconocimiento solo llegaba cuando el hijo cumplía, cuando hacían las cosas bien, cuando no molestaba, cuando respondía a una expectativa. Y entonces, muy temprano, se graba un mensaje silencioso pero poderoso. Para ser visto, tengo que esforzarme. Para merecer amor, tengo que hacer mucho más. Tal como soy, no es suficiente. El niño no formula esto con palabras, pero lo vive en el cuerpo y lo dice en el alma. Y como ama profundamente a su madre, toma una decisión que marcará toda su vida. Voy a intentar ser suficiente para ella. Así nacen los niños que crecen demasiado rápido, los que se vuelven responsables antes de tiempo, los que aprenden a no pedir, a no necesitar, a no molestar, no porque quieran, sino porque sienten que mamá no puede acompañarlos emocionalmente. En ese movimiento, el niño deja su lugar natural de hijo y entra en un rol imposible, el de compensar lo que mamá no pudo dar. Empieza a hacer, a rendir, a demostrar, esperando sin saberlo que eso traiga calma al vínculo. Pero esa calma nunca llega, porque ninguna meta puede sanar una herida que tiene su raíz en un vínculo. Ningún logro puede llenar un vacío que se originó en la falta de reconocimiento esencial. Y así en la vida adulta, las personas siguen intentando ser suficientes para su jefe, para su pareja, para la sociedad, para sí mismas. Viven corriendo detrás de una sensación que siempre se escapa. Aunque tengan éxito, no se siente valiosa. Aunque avance, no se siente en paz, porque en el fondo no está buscando triunfar, está buscando pertenecer. Este es uno de los puntos más delicados y más sanadores de mirar. No fue tu responsabilidad ser suficiente para tu madre, nunca lo fue. El niño no vino a llenar vacíos ni a sostener a los adultos. El niño vino a recibir la vida tal como es, y cuando eso no ocurrió del todo, cuando el reconocimiento esencial faltó, el alma quedó atrapada en una búsqueda interminable, ser suficiente para merecer la vida. Y aquí sucede algo decisivo. ¿Por qué? Cuando no me siento suficiente, cuando mi valor siempre está en duda, inevitablemente empiezo a buscar seguridad afuera, seguridad en el reconocimiento, en el control, en el esfuerzo y también en el dinero. Entonces la vida deja de sentirse como un apoyo y empieza a vivirse como algo frágil, inestable y amenazante. Y es ahí donde se abre el siguiente vacío, uno que marca profundamente la manera en que nos relacionamos con la abundancia y con la sensación de estar sostenidos por la vida. Segundo vicio, el vicio del dinero y la abundancia. Es la sensación de que la vida no alcanza para que seamos prósperos, de que nada llega con facilidad, de que el dinero cuesta demasiado, se va rápido o nunca alcanza del todo. No importa cuánto se gane o cuánto se trabaje, siempre hay una inquietud de fondo, una preocupación constante, como si el piso no estuviera firme bajo los pies. Este vacío no siempre se vive como pobreza material. Muchas veces aparece incluso en personas que tienen ingresos estables, que no carecen objetivamente, pero que viven con miedo a perder, con una angustia frente al futuro, con una dificultad para disfrutar lo que tienen.
El dinero no trae calma, la abundancia no se siente como descanso. Siempre hay una sensación de escasez interna que no se explica solo con los números, y eso genera una relación tensa con la vida. Cuesta recibir, cuesta gastar y darse gusto, cuesta relajarse. Desde la mirada sistémica, el vínculo con el dinero no comienza en la adultez ni en el mundo laboral. Comienza mucho antes en la relación con la madre, porque mamá es nuestra primera experiencia de vida. A través de ella recibimos el alimento, el cuidado, el sostén, la protección. En el lenguaje profundo del alma, mamá representa la vida que nos llega, y la manera en que esa vida fue recibida, ofrecida o interrumpida marca profundamente cómo luego nos vinculamos con la abundancia. Cuando la madre vivió carencias importantes, cuando atravesó miedo, inseguridad, abandono o pérdidas, ese estado emocional no se queda solo en su historia personal, se transmite. El niño lo percibe en frases, en gestos, en silencios, en preocupaciones repetidas. Frases como: la vida es dura, el dinero no alcanza, hay que sacrificarse para sobrevivir, no se puede confiar, mejor guarda por si acaso. Y aunque el adulto luego quiera pensar distinto, ese mensaje ya fue grabado a nivel profundo en su subconsciente. En muchos casos, la madre hizo lo mejor que pudo. Tal vez sostuvo una familia, tal vez vivió injusticias, tal vez tuvo que endurecerse para sobrevivir, y el hijo, en su amor profundo, se alinea con ese destino. Sin darse cuenta, toma una lealtad invisible. Si a ti te costó, a mí también me costará. Si tú sufriste, yo no puedo vivir con la facilidad. Si la vida no te sostuvo, yo tampoco puedo confiar en ella, no por castigo, sino por amor. Aquí aparece un punto crucial que pocas veces se nombra. Cuando el hijo intenta compensar el dolor de la madre, bloquea su propia abundancia, porque para recibir la vida en plenitud, primero necesita tomar la parte vital y esencial, y es acoger a la madre porque la existencia nos vino a través de ella. Pero cuando hay juicio, rechazo o dolor no resuelto hacia mamá, la vida queda fragmentada. El dinero entonces deja de ser solo dinero y se convierte en símbolo de apoyo, de confianza, de sostén. Y como ese sostén no fue vivido plenamente, el adulto intenta construirlo desde el control, el esfuerzo excesivo o la preocupación constante. Este vacío también se expresa en patrones repetitivos que parecen no tener explicación lógica. Oportunidades que se caen al último momento, dinero que llega pero que se va rápido, dificultades para cobrar lo justo, miedo a invertir, culpa al disfrutar, sensación de que siempre hay que pagar algo antes de estar bien, y cuando más se intenta controlar, más se esfuerza la desconfianza básica en la vida. Pero este vacío no se sana aprendiendo finanzas, ni repitiendo afirmaciones, ni forzando pensamientos positivos. Se sana cuando se puede mirar a la madre con una nueva comprensión, cuando el adulto deja de exigirle lo que no puede dar y reconoce que ella transmitió exactamente lo que recibió, cuando se puede decir internamente sin reproche ni dramatismo: así como tú viviste la vida, así me llegó. Ese momento devuelve algo fundamental, el permiso para vivir una experiencia distinta, para cambiar las frases de estancamiento por expansión y acercamiento a la prosperidad. Pero antes, de manera casi inevitable, este vacío nos lleva al siguiente, porque cuando la vida no nos sostiene, buscamos a alguien que lo haga por nosotros. Y ahí entramos en el territorio del amor y de las relaciones de pareja, donde esta herida vuelve a manifestarse con una fuerza aún más íntima. Tercer vacío, el vacío de pareja. Un vacío que no siempre se vive como soledad, sino como repetición. Repetición de relaciones que no fluyen, de vínculos que comienzan con intensidad y terminan en distancia, de amores que duelen más de lo que nutren, o de parejas que están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente y son casi carentes en su totalidad de responsabilidad afectiva. Este vacío suele expresarse en frases internas muy concretas: siempre elijo mal, nadie se queda, doy más de lo que recibo, cuando me acerco,
el otro se aleja. Cuando me aman, yo no siento lo mismo, y aunque la historia cambie de nombre y de rostro, la sensación de fondo es siempre parecida. El amor parece esquivo, incompleto o inseguro. Algo se activa una y otra vez, como si el corazón repitiera una escena antigua que no logra cerrarse. Desde las constelaciones familiares, la pareja nunca es el punto de inicio del problema. La pareja es el espejo. El primer vínculo de amor, de contacto, de cercanía, fue con la madre. A través de ella aprendimos qué es amar, qué es esperar del otro, qué es vincularse, no desde lo que nos dijo, sino desde cómo estuvo disponible emocionalmente. Por eso, la relación con mamá deja una huella profunda en la manera en que luego nos abrimos o nos cerramos al amor. Cuando hubo una herida en ese vínculo primario, la persona suele moverse entre dos movimientos opuestos. Por un lado, puede buscar parejas que no están disponibles, que repite la distancia emocional vivida con la mamá, intentando inconscientemente resolver la historia pendiente. Por otro lado, puede alejarse del amor cuando éste se vuelve demasiado cercano, porque la intimidad despierta miedos antiguos, miedo a depender, a ser rechazado, a perderse en el otro o a no ser elegido plenamente. Uno de los puntos más delicados de este vacío es el rechazo a la madre. No un rechazo consciente, sino interno. Puede manifestarse como crítica, como juicio, como distancia emocional o como una necesidad constante de diferenciarse. Yo no quiero ser como ella. Yo no voy a vivir lo que ella vivió. Yo no haría lo que ella hizo. Y aunque estas frases parecen buscar libertad, en realidad mantienen un vínculo profundo de tensión, porque en aquello que rechazamos de mamá solemos quedar atrapados. Cuando rechazamos a la madre, rechazamos también una parte de la vida y una parte del amor. Y entonces, sin darnos cuenta, el amor se vuelve peligroso. Se asocia con sacrificios, con pérdidas o con obligación. El corazón aprende a protegerse y a no entregarse del todo, y a medir, a controlar, y así las relaciones se vuelven frágiles, desequilibradas o insatisfactorias. Este vacío también se forma cuando el hijo ocupó un lugar que no le correspondía emocionalmente, cuando fue confidente, sostén, compañía o incluso pareja simbólica de la madre. En esos casos, el amor queda atrapado en un vínculo primario no resuelto. El adulto puede sentir culpa al elegir una pareja, dificultad para comprometerse o una sensación inconsciente de traición al vivir su propia vida amorosa. El corazón está dividido y ningún vínculo logra sentirse completamente libre. Y no se trata de culpar a mamá por las dificultades de pareja. Se trata de reconocer que ella fue el primer modelo de amor posible según su historia y sus limitaciones. Cuando el adulto deja de exigirle que hubiera sido distinta y puede mirarla como fue, el amor deja de buscar reparación y comienza a fluir desde un lugar más presente. Cuarto vacío, el vacío del cuerpo y de la nutrición. El vacío de quienes intentan llenar con comida, con control del cuerpo o con rechazo al cuerpo. Algo que faltó mucho antes de que existiera cualquier decisión consciente. Aquí no estamos hablando solo de alimentación. Estamos hablando de la relación con el cuerpo como primer hogar. El cuerpo fue el primer lugar donde habitamos la vida, el espacio donde sentimos si éramos bienvenidos, si había seguridad, si había calor, y ese cuerpo estuvo en un inicio completamente mediado por la madre. Lo que ella sentía, lo que vivía, lo que callaba, lo que temía, se transmite silenciosamente. Por eso, cuando hubo carencia emocional, tensión, angustia o ausencia de contención, el cuerpo aprendió a adaptarse. Muchas personas no comen por hambre física, sino por una sensación difusa de vacío, de ansiedad, de soledad interna. Otras hacen del control del cuerpo una forma de sentirse seguras, de tener dominio sobre algo cuando la vida interna se siente caótica. En ambos casos, el cuerpo se convierte en el escenario donde se expresa una necesidad profunda de amor, de calma y de pertenencia. No hay ningún error ahí. Hay un intento desesperado y muy humano de autorregularización. Desde la mirada sistémica, cuando la madre no pudo nutrir emocionalmente,
El cuerpo del hijo intenta compensar comer de más, comer de menos, rechazar el cuerpo, exigirle perfección, castigarlo o ignorarlo. Son distintas formas de expresar una misma herida. La dificultad para recibir, porque nutrirse no es solo ingerir alimentos, es permitir que la vida entre, y cuando recibir fue peligroso o insuficiente, el cuerpo aprende a defenderse. Aquí, la compasión es fundamental. No se trata de corregir el síntoma, sino de escuchar lo que el cuerpo está diciendo. Muchas veces detrás de un conflicto con el peso, con la imagen o con la comida, hay una historia temprana donde el amor no estuvo disponible de la manera que se necesitaba, y el cuerpo fiel y leal sigue intentando cuidar a ese niño interno. Es importante que en este instante te preguntes, ¿cómo te ves cuando te miras en el espejo? ¿Te alimentas bien o sueles llenar tus ausencias con comida? Al hacer conciencia sobre estos aspectos, puedes analizar si de parte de mamá no recibiste la suficiente nutrición emocional para sentirte completo. Ahora hemos llegado al vacío decisivo y determinante, en el que en gran medida agrupa a los demás y tiene sus bases en una herida muy puntual con la madre. Lo que sucede es que el quinto vacío no se vive como un problema concreto, sino como una sensación constante de fondo. No siempre tiene nombre, pero atraviesa todas las áreas de la vida. Quinto vacío. El vacío de la conexión con la vida es la sensación de no estar del todo aquí, de ir avanzando sin dirección clara, de vivir con una inquietud permanente. Aunque aparentemente todo esté bien, las personas que cargan este vacío suelen decir cosas como, no sé qué me pasa, haga lo que haga, no termino de estar en paz, no disfruto del todo, siempre estoy esperando que algo cambie, y si algo nunca llega, porque no es externo, es un vacío con la fuente de la vida misma. Este es el vacío más profundo de todos, porque no se intenta llenar con algo específico. No se llena con pareja, ni con dinero, ni con éxito, ni siquiera con terapia, si no se toca la raíz. Es un vacío existencial, pero no filosófico. Es corporal, emocional y sistémico. Tiene que ver con cómo la vida fue recibida en el inicio, como si en lo más profundo existe o no una confianza básica de estar vivo. En constelaciones familiares decimos algo muy simple y potente. La relación con la vida es un reflejo directo de la relación con la madre, no en un sentido simbólico superficial, sino en un nivel profundamente biológico y del alma. La madre es la vida que toma forma, es el primer sí o el primer no que experimentamos. Y cuando ese sí no pudo sentirse completo, la vida queda asociada al miedo, al esfuerzo o a la amenaza. Este vacío aparece cuando el niño de manera muy temprana percibe que la vida no es segura. Puede haber ocurrido porque la madre estaba emocionalmente ausente, deprimida, angustiada, asustada, desconectada o simplemente sobrepasaba por su propia historia. El niño no entiende las causas, pero siente el clima, y cuando ese clima es de miedo, de tristeza profunda o de desconexión, el niño hace una lectura inconsciente que marcará toda su existencia. Se graba en su memoria emocional la palabra vivir es peligro. Y a partir de ahí, la persona puede volverse hiperresponsable, controladora, ansiosa o por el contrario, desconectada, sin fuerza vital, con dificultad para comprometerse con su propia vida. Puede costarle elegir, avanzar, sostener proyectos, confiar en los procesos. Muchas veces hay una sensación de estar sobreviviendo más que viviendo. Incluso el disfrute genera culpa o desconfianza, como si no fuera del todo permitido. Este vacío también se manifiesta como una sensación profunda de no pertenecer a la familia, al mundo, a la vida, como si uno estuviera siempre un poco afuera, observando, esperando el momento adecuado para entrar, y ese momento nunca llega. Hay una dificultad para habitar el presente, para enraizarse, para sentir que aquí está bien. Y esto no tiene que ver con falta de gratitud ni con ingratitud hacia los padres. Tiene que ver con un vínculo primario que no logró transmitir seguridad esencial.
Cuando la madre por su historia tuvo dificultades para decirle sí a la vida, el hijo puede cargar con esa misma ambivalencia. Ama la vida, pero al mismo tiempo le teme. Quiere avanzar, pero algo lo frena. Desea plenitud, pero no termina de entregarse a ella. Aquí está la clave que cambia completamente la dirección de una vida. Mientras este vacío no se ha visto, la persona seguirá buscando respuestas afuera. Cambiará de caminos, de relaciones, de trabajos, de ciudades, esperando sentir algo distinto, pero el vacío seguirá ahí, porque no se trata de cambiar la vida, sino de cambiar la relación con ella. Sanar este vacío no es forzarse a confiar, ni convencerse de que todo estará bien. Es un movimiento interno mucho más profundo y silencioso. Tomar la vida tal como llegó a través de la madre que fue, no la madre ideal, no la que hubiera querido, sino la real. Cuando el adulto puede decir internamente sin reproche y sin dramatismo, esta fue la vida que me llegó y la tomo, tal como fue. La vida deja de ser un examen y empieza a ser un camino. La ansiedad baja, la necesidad de control se afloja, la sensación de amenazar pierde fuerza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no se vive desde el miedo básico a existir, y desde ahí todo cambia de dirección. Las decisiones, los vínculos, la manera de habitar el cuerpo, el modo de estar en el mundo. Por eso, este es el vacío más determinante, porque no define solo lo que te pasa, define desde dónde vives. Y cuando este vacío empieza a sanar, no se trata de mejorar la vida, se trata de empezar por fin a sentir que vivir vale la pena. Cuando una persona puede quedarse escuchando algo así con el corazón abierto y sin huir, es porque algo adentro ya está listo para ser mirado. Estos vacíos que hemos recorrido no hablan de errores ni fallas personales, ni de destinos rotos. Habla de historias que comenzaron mucho antes de que tuvieras palabras, decisiones o conciencias. Historias donde hiciste lo único que un hijo puede hacer: amar, adaptarse y sobrevivir emocionalmente. Tal vez mientras escuchabas reconociste uno de estos vacíos con mucha claridad. Tal vez fueron varios, o tal vez no supiste ponerles nombre, pero sentiste que algo se identificaba por dentro. Eso ya es un movimiento sanador, porque sanar no siempre es entenderlo todo. Muchas veces es permitir que lo que estaba confundido empiece a ordenarse suavemente. Desde la mirada esencial del sistema familiar, la sanación no ocurre cuando juzgamos el pasado, sino cuando incluimos, cuando dejamos de pelear con la historia y comenzamos a mirarla con respeto y conciencia. Mamá no fue perfecta, no tenía que serlo. Fue el canal por lo que la vida llegó hasta ti, con todo lo que pudo y con todo lo que no pudo. Y cuando esa vida es tomada tal como fue, algo esencial se libera. La posibilidad de vivir sin cargar lo que no nos corresponde. No se trata de justificar, ni de olvidar, ni de negar el dolor. Se trata de soltar la exigencia de que hubiera sido distinto. Porque mientras sigamos esperando que el pasado cambie, la vida se queda detenida. Y cuando podemos decir internamente, esto fue la energía que estaba atrapada en el reclamo, vuelve al presente donde sí puede transformarse. Quizás hoy no tengas todas las respuestas y está bien. La sanación no es un evento inmediato, es un proceso íntimo. Pero si algo cambió en tu forma de mirar tu historia, aunque sea un poco, entonces estas palabras que hoy te digo a través de mi voz ya cumplió su propósito. Y aquí quiero decirte algo importante. Este canal es un espacio para quienes sientan que la vida les está pidiendo una mirada más profunda, para quienes intuyen que sanar no es arreglarse, sino tomar conciencia de nuestra sombra, para quienes saben que el alma también necesita pausas, preguntas honestas y brutales y palabras que se ordenen por dentro. Si sentiste que aquí se habló de cosas que pocas veces se dicen con una profundidad y este respeto, entonces este espacio también es para ti. Suscríbete a Sintonizando a las Estrellas. Al hacerlo, eliges acompañarte en tu propio proceso que día a día despierte el alma. Quédate, aquí seguimos hablando
de lo que importa de verdad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Si quieres, déjame en los comentarios qué vacío sentiste más cercano en tu historia. Leerte también forma parte de este camino. Gracias por estar, gracias por permitirte mirar y gracias por darle un lugar a tu alma. Gracias por escuchar mi voz. Aquí siempre hay un nuevo tema esperando para ti, para que te haga tomar conciencia y reflexionar en la vida. Espero me escuches en la siguiente semana con un nuevo tema para que sigamos sintonizando tu corazón. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sintonizando a las Estrellas. Mi nombre es Lisbeth y te deseo un cálido despertar a la conciencia de tu ser interno. ¡Chao!